Plugged in, polarized, fist raising anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Una vez más estamos aquí en Derecho de Réplica, un gran trabajo que ha sido esta gira que nos ha permitido ir conociendo y recorriendo el país de la mano de estos grandes luchadores, estos grandes verdaderos heroínas y héroes que hay trabajando en el día a día. Bueno, por eso estamos hoy con Toni Chávez, una activista, una guerrera y sobre todo parte del Observatorio Latinoamericano de la Trata y Tráfico de Personas, que bueno, es todo un tema y yo ni siquiera ignorante de eso, me voy a declarar ignorante y permitirte a ti, Toni, que nos metas un poco en ese mundo, pero primero que nos digas quién es Toni Chávez, por qué Toni Chávez eligió esta lucha y no otra causa, porque me queda claro que hay miles de causas, pero esta, por algo estás ligada. Claro. Bien, pues por principio muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de conjugarme en esta aventura que han iniciado y que con todo gusto les comparto el por qué el Observatorio Latinoamericano sobre el Tráfico de Personas, que por supuesto que nadie en su sano juicio se incorpora en estas temáticas tan complejas, ¿no? Y tan dolorosas. Inicialmente como académica de la Universidad de Guadalajara, trabajando en investigación en materia de infancia, iniciamos por ahí en el 1998 un proyecto sobre la explotación sexual infantil en el Centro Histórico de Guadalajara. Y continuamos esa línea de investigación por muchos años, logramos tener algunas publicaciones de los resultados de las investigaciones realizadas ahí, en el 2006, en el 2010, una publicación que le denominamos Tolerancia Cero a la explotación sexual comercial infantil en el Centro Histórico de Guadalajara, y que por ahí, en esos mismos años, logramos compartir nuestros avances de investigación con algunos otros investigadores de otras universidades, entre ellos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Brasilia, de Brasil. Y bueno, coincidíamos que era un trabajo muy en el aislamiento, ¿no? En aquella situación tan dolorosa, tan aislada, y que nos dábamos cuenta que había problemas mucho más complejos como paraguas de esa problemática de los niños que estaban en situación de calle y que de pronto eran niños que eran sometidos a la explotación sexual. De ahí nació la idea de poder conjuntar a todo el grupo de investigadores de la academia, de las instituciones universitarias que pudieran estar trabajando esta temática, y logramos conjuntar un primer encuentro en Buenos Aires por ahí en el 2008, y bueno, a partir de entonces se creó la posibilidad de desarrollar este observatorio que formalmente pudo confirmarse el 2010 en la Universidad Iberoamericana de Puebla, acá en México, ¿no? Con un segundo encuentro, y a raíz de ahí llevamos ya 10 años de manera permanente con estos congresos latinoamericanos que convocan no solamente a personas de la academia, sino que integramos también de manera muy fuerte las organizaciones civiles. De ahí que el trabajo está muy ligado a ese trabajo de día a día de las diferentes organizaciones civiles que desarrollan en gran medida el trabajo preventivo, la atención directa a las víctimas, y bueno, también la incidencia para seguir avanzando, sobre todo en la actualización de los marcos jurídicos y de el exigir los protocolos de atención y los reglamentos locales para el seguimiento de programas y proyectos específicos con política pública que se atrevan a atender
este gran problema, ¿no? Y que en realidad son una serie de problemas que están relacionados con la trata y el tráfico. Tony, escucho un acento, ¿de dónde eres? Soy del norte del país, soy de Cajeme, Okay. Ciudad Obregón. Ok, sí, ya decía yo, ese acento lo escuchaba en el norte. Fíjate nada más, y yo te lo quiero decir que he viajado mucho en algunos países, y bueno, propiamente de Latinoamérica, en algunos países de Europa hay una creciente preocupación, y de hecho es un delito que desde que sales al aeropuerto lo primero que te dicen que tú como turista, si tienes explotación de niños y adolescentes, estás incurriendo en un delito, como en Colombia, entras a Brasil, entras a Colombia, entras a Perú, entras a algunas partes de Europa donde lo primero que estás viendo es eso, ¿no? El que se le advierte al, ¿cómo se llama?, al turista, se le advierte al viajero, ya sea de trabajo o de turismo, se le advierte claramente que es un delito. Aquí en México creo que habíamos quedado atorados en ese tema, o sea, estábamos quedando a deber, porque hemos tenido nosotros tema de abusos a los derechos humanos, de abandono a la infancia por mucho tiempo, y bueno, obviamente en el tema de la trata, pues en el tema de la más alta violencia nos hemos visto rebasados, ¿no? Con el tema de los desaparecidos, que es un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se liga hoy ese tema en este observatorio latinoamericano con los desaparecidos? Entonces yo quisiera, porque sé que es un tema que va como de la mano, que va caminando. Sí, claro. Bien, primero me gustaría reforzar un poco esto que tú señalabas de que en realidad hablar de la trata y el tráfico de personas es un problema mundial. O sea, Europa es uno de los grandes destinos de las personas en condiciones de trata que son captadas en Latinoamérica. Nuestro observatorio trabaja tenemos capítulos en cada uno de los países y tenemos 16 países adheridos. O sea, estamos hablando de los países de Centroamérica, América del Sur, el propio México. O sea, trabajamos desde Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Colombia. Sí, bueno, creo que hay esos países que están mencionando, que es toda Latinoamérica y Sudamérica, ellos traen un tema muy avanzado por el tema de sus sufrimientos personales, ¿no? Al haber estado con el tema de Pinochet, de las movilizaciones militares, creo que hay un avance, ¿no? Sí, sobre todo la sensibilidad y la toma de conciencia y de responsabilidad social que se tiene a través de estos organismos de la sociedad civil y de la propia academia. Entonces, cuando hablamos de que este problema es un problema mundial, ciertamente nosotros a través del observatorio, el periodo que me tocó presidir el observatorio, pudimos incorporarnos a la agenda del Congreso Europeo sobre Investigaciones en Latinoamérica, que tuvimos varias sesiones en Salamanca, en Oporto, Portugal, incluso en Ámsterdam y también en Polonia. Tenemos incluso algunas universidades europeas aliadas al mismo observatorio, como la Universidad de Caen en España, como la Universidad de Łódź en Polonia, cuyos representantes académicos que están con nosotros llevan líneas de investigación muy puntual, sobre todo de los procesos históricos que se han dado de la trata y tráfico de personas, de ese vínculo que nos define, ¿no?, entre Latinoamérica y Europa, justamente porque de donde se toman las personas en condiciones de trata, pues son del tercer mundo, o sea, de nuestros mundos, ¿no?, para llevarlas con esta parte comercial. Pero bien, como bien tú lo señalas y dices que hay un problema muy serio que tiene que ver con la trata y el tráfico de personas, que responde a las personas desaparecidas. Claro, creo que una de las grandes limitantes en términos de la investigación delictiva en nuestro país es que no se vincula de manera directa que las personas desaparecidas pudieran estar en condición de trata. Se busca muchas veces, incluso el mismo protocolo de las Naciones Unidas, se buscaba a las personas desaparecidas más en condiciones de restos óseos. Sí, como nada más por el medio del ADN. Exacto, como búsquedas de personas muertas
y no búsquedas de personas con vida que pudieran estar en condiciones de trata. Incluso Guadalajara mismo, Jalisco mismo, tiene un serio problemas de niñas y adolescentes desaparecidas que bien pudieran estar relacionadas con diferentes modalidades de trata, ¿no? Porque cuando hablamos de la trata de personas, la mayoría de las veces solamente lo vinculamos a la trata de personas con modalidades de explotación sexual, sin reconocer que existen 10 modalidades más que incluso pudieran ser más representativas en nuestro país, como es la propia explotación laboral, como una de las modalidades más fuertes que tenemos sobre trata y tráfico de personas en condiciones de trabajo forzado. Bien podemos ubicar, por ejemplo, el trabajo de jornaleros agrícolas, jornaleros y jornaleras agrícolas, que donde se da de manera muy común el trabajo forzado, mal pagado, explotado, y que ahí mismo incluso se puede dar la violencia sexual, ¿no? Entonces, abrir el paraguas hacia más posibilidades de cuáles son estas condiciones de trata, creo que es una de las primeras tareas, ¿no? Visibilizar de qué hablamos cuando hablamos de la trata de personas y cuáles serían las diferentes vías o formas en las cuales las personas podrían ser sometidas o forzadas, ¿no?, a estar en este tipo de cosas. Ahorita que dijiste en la Universidad de Jaén en España, ellos trabajan y quiero pensar que entraron a este observatorio precisamente por los MENAS, ¿no? Por el tema de su movilización de Marruecos, todos los marroquíes. Ese era el movimiento que allá manejan ese tema, y obviamente el tema de la movilización, ¿no? Creo que es muy importante. ¿Qué tema tiene con la Corte Interamericana? Porque me queda claro que ahí debe de haber ahí todo un tema. Sí, claro. Tuvimos la oportunidad justamente cuando yo recién había tomado la presidencia del Observatorio Latinoamericano sobre tráfico de personas, y presentamos una iniciativa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay, en una de las reuniones mundiales, justamente a finales del 2017, y curiosamente nosotros, con todas las expectativas de poder establecer en materia de discusión básicamente las condiciones del diagnóstico latinoamericano que presentamos ahí con ellos, porque nosotros enfatizábamos que era necesaria su mirada, su observación y sobre todo su respuesta a esta problemática, pero desafortunadamente la respuesta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó a justificar, incluso en términos de explotación sexual, la visión de considerarla como trabajo sexual, y que lo que nosotros llamamos víctimas del trabajo sexual, ellos le llamaban trabajadores sexuales. Sí, bueno, eso ha sido, qué bueno que tocas ese tema, porque ese ha sido el gran dilema, ¿no? Que por un lado, las personas que se dedican a ese comercio, que de hecho hoy pelean mucho ese derecho al trabajo de servidores sexuales, que ya ni siquiera que les llamen prostitutas ni nada de eso, ya hoy quieren que se termine. Y he trabajado con ellos también. Ese ha sido lo que ha polarizado, ¿no? Lo que es el tema de la trata. Defínele un poquito a la gente que nos ve para que exista el delito de trata de personas, ¿sí? ¿Cómo se puede identificar? Porque puede ser que haya gente allá que nos esté viendo que esté siendo víctima de eso y no lo sepa, que se haya venido engañada o que la haya traído con algo y hoy esté siendo contra su voluntad forzada a hacer algo. O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Cómo le podemos hacer para que a lo mejor encontremos que estamos dentro de una situación? Porque algunas veces está tan normalizada nuestra situación que no pareciera que exista algún problema. Claro, cuando hablamos de trata de personas hablamos justamente de la captación, el traslado y el sometimiento de personas a diferentes situaciones de explotación. Entre ellas estamos hablando de la esclavitud, de la mendicidad forzada, estamos hablando del trabajo de menores de edad en las redes delictivas, estamos hablando de la explotación sexual en todas las diferentes formas, como es la pornografía, como es el turismo sexual, tanto de menores de edad como de personas adultas. Estamos hablando también del tráfico de órganos, del tráfico de tejidos humanos, y bueno, también de las adopciones ilegales, de los matrimonios forzados,
que nosotros sabemos que en nuestro país, en las comunidades indígenas, es común que a través de un intercambio, de un dote, se vendan niñas de 12, 13, 14, 15 años y bueno, se delegan a matrimonios forzados que a partir de las culturas indígenas que lo denotan por principio que una niña de 13 años ya es mayor de edad dentro de ellos, y entonces estamos viendo de una manera tan clara situaciones de trata que entran dentro del margen de la normalidad en nuestra cultura. Y retomando un poco lo que tú señalabas con lo de la explotación sexual, creo que tiene que ver mucho desde esta perspectiva ontológica y en la que uno ve la situación del ser humano, ¿no? O sea, si un ser humano es violentado sexualmente durante 20, 30 relaciones sexuales por día, nosotros desde nuestro enfoque lo identificamos como una violencia sexual reiterada de manera permanente, y que eso, la violencia sexual reiterada, no puede ser, no le podemos denominar trabajo. Sin embargo, existe todo un movimiento de interés económico sumamente fuerte de la industria del entretenimiento, de la industria de que algunos autores le llaman de la vagina, o sea, de los orificios humanos, que se benefician justamente de la explotación sexual de las personas y consolidan igual toda una normalidad de que la violencia sexual o el sexo por pago no es trata, sino que es un trabajo. Entonces de pronto los violadores, violentadores que pagan por el intercambio sexual, de pronto son los héroes que entonces... Son los clientes. Ajá, exactamente, o sea, quien paga por sexo es una persona que está reproduciendo la trata de personas, es un tratante. Quien la acerca este tipo de cuerpos también es un tratante. Como el traficante, ¿no? Más bien sería el traficante y el otro es el usuario. Ajá. Cuando hablamos en términos legales de que es el tráfico de personas y la trata de personas, en realidad la trata de personas va orientada más a ese sometimiento, a esa explotación, a ese vivir del trabajo del otro y de no darle el trato justo y digno. Y el tráfico es el traslado de una persona a otra a través de una frontera violando las normas internacionales. Sí, o sea, son delitos diferentes, sin embargo, es muy común que se den juntos, por eso nosotros manejamos desde el observatorio la trata y el tráfico de personas, aun cuando son delitos separados y pudieran no darse en una misma condición de trata. En Latinoamérica es muy común que la persona que va a ser tratada sea traficada y llevada a otro país a través de engaños, a través de sometimiento afectivo, qué sé yo, ¿no? Por eso cuando tú señalabas de si la persona está de acuerdo o no en ser prostituida, si está de acuerdo o no en ser explotada, si está de acuerdo o no en ser esclavizada, hablamos del consentimiento como un determinante para si es delito o no es delito. Yo creo que esa es una forma de verdad muy absurda, pensar que si yo permito que la gente me golpee, entonces no es delito que la gente me golpee. O sea, es una forma muy banal, muy absurda de considerar qué es un delito y qué no es un delito. Mira, Tony, creo que entendiste muy bien la pregunta. Yo quería que tú lo pudieras desmenuzar porque hemos normalizado las cosas y las hemos naturalizado, y desde esa naturalidad que hemos logrado, pues hemos evitado y hemos dejado de creer que las cosas suceden, porque ya las dejamos de ver. Entonces, yo hoy quiero preguntarte, en este caminar, que yo supongo que es difícil porque no cualquiera se avienta a este tema, hay temas que son difíciles ya por naturaleza y hay unos que todavía son casi como imposibles, misiones imposibles. ¿Cuál es tu experiencia con los organismos que has trabajado? O sea, porque me queda claro que ya tener un observatorio es aglutinar muchas misiones, grupos interdisciplinarios, pero hoy, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿A dónde recurre? Porque, pues no sé, si yo tengo un problema con el Estado, sé que tengo que ir al Poder Judicial, si me roban tengo que denunciar en la Fiscalía. Aquí, ¿cómo le haría a una persona que necesite pedir ayuda? Porque yo creo que ya ni siquiera es de buscar justicia, ¿no? El primer paso es pedir ayuda y después encontrar justicia, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro.
Bien, realmente en este caminar de los años, o sea, es una pregunta que siempre nos la hacen, o sea, finalmente entonces todo su trabajo que cuando pudiéramos decir el enemigo, ¿no? O a donde tenemos que atacar es tan grande, es tan fuerte, desde la perspectiva económica, porque obvio todo esto es resultado del modelo neoliberal en el que vivimos, donde todo el mundo piensa que cualquier fantasía, pagándola, puede hacerse realidad, y entonces vamos cosificando los cuerpos de niños, de niñas, de adolescentes, y en ese cosificar de la vida, en ese sueño de que todo es posible siempre y cuando paguemos el precio, pues entonces estamos ante un reproductor de las desigualdades, pues de un tamaño enorme, y que obviamente este modelo neoliberal que nos ha orientado a un sistema de mercado, de que todo lo que tenga una posible venta pues va a ser conseguido, ¿no? Independientemente de todo eso, creo que los avances que nosotros hemos logrado han sido bastante amplios, sobre todo cuando nosotros tenemos 4 elementos básicos de trabajo que tienen que ver con la prevención, y que la prevención tiene que ver con la visibilidad y la sensibilidad acerca del problema. Porque no solamente es verlo, porque si lo vemos con el criterio de normalidad que ya hemos construido, pues obviamente a nadie nos parece raro que un señor de un gran coche pase a una esquina, levante a un adolescente y se la lleva, o que a esa persona le lleven a ese adolescente a ese edificio de mayor elegancia de la ciudad para que el señor pague por los servicios que requieren. Y también cómo un sistema judicial, un sistema de justicia que hace oídos sordos y que deja pasar este tipo de situaciones. Bueno, el caso concreto que vivimos hace un tiempo con este caso de Puerto Vallarta, ¿no? Donde hay un señor que es del mismo sistema de gobierno que le encontraron con una niña en su auto. Obviamente había condiciones de haber tenido vínculos de contacto sexual, y que de pronto el fiscal dice que va a evadir el cargo porque la niña no sintió ninguna satisfacción. O sea, cosas tan absurdas, cosas tan grotescas, cosas tan falta de respeto, que desde una perspectiva de justicia, después de haber tenido el caso, que es tan difícil, o sea, llegó el caso, se tiene la oportunidad de estudiarlo a profundidad, de dar la consignación correspondiente, y salimos como por la ventana diciendo cualquier disparatez. No, y aparte yo lo que creo ahí que el mayor dolor es que la víctima, la persona que salió a buscar justicia o que tuvo que aparecer en escena, pues salió más violentada por el mismo proceso que la justicia que pudo haberle recibido. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Claro. Entonces, cuando tú me preguntas qué hacer, y que bueno, la respuesta correcta sería ir a las autoridades y denunciar, ¿sí? Pero en estos casos, cuando las autoridades están coludidas y están en esta visión de no sensibilizarse ante un problema tan complejo, y finalmente cuando tú denuncias sales más raspado que si no hubieses denunciado, entonces aquí es el dilema, ¿dónde acudir? ¿Sí? Yo te voy a dejar por ahí un teléfono nacional que es justamente para este tipo de casos. Ajá, te lo confirmo en un segundito y te lo dejo para que luego tú lo compartas. Ajá, y entonces, y también ubicar qué organizaciones civiles están trabajando dentro de tu localidad. Generalmente nosotros trabajamos con todas las organizaciones que trabajan problemas de inseguridad, problemas de violencia contra las mujeres. Todo lo que esté relacionado, ¿no? Ajá, que trabajan ciertas problemáticas sociales, trabajan de manera preventiva también estos temas de trata. Entonces ahí es un primer espacio, como ahora sí, como aquel programa que teníamos, ¿no? De que platícaselo a quien más confianza le tengas. Entonces aquí también es como buscar ese vínculo con alguna organización que te respalde. ¿Por qué? Porque si esto se hace de manera directa,
pues la mayoría de las veces se detiene en el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque cuando nosotros tratamos de estudiar el avance en materia de trata a nivel nacional, y que bueno, que no lo hemos hecho nosotros solamente, sino que lo ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya tiene 2 diagnósticos nacionales, pero que aparecen escasos números de denuncias sobre la temática. Y de esas denuncias obviamente las consignaciones son menos. Pero no porque sean pocas denuncias pensemos que el problema no existe. No, de hecho al contrario, creo que no haber antecedentes habla de que hay más casos de los que parece y se están callando. Claro, claro, o no se les da el procedimiento adecuado, ¿no? Entonces, creo que aquí cuando nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué tanto hemos avanzado en los 16 países en los que trabajamos? Pues por fortuna sí se ha avanzado en esa conformación de la fundamentación jurídica, de la operación de los instrumentos jurídicos, pero sin embargo los resultados no han sido suficientes. O sea, que tener una buena o mala ley, como nosotros no tenemos una ley tan buena, pero sería suficiente si hubiera una voluntad política de hacerla valer, entonces falta, creo que esa voluntad política, esa sensibilización de los políticos. Curiosamente, cuando quieren saber de este tema es cuando los van a evaluar, porque bueno, la Embajada de Estados Unidos evalúa a todos los países cada año y va y les pregunta que si te hicieron. Ajá, claro, para quien se para a las 12 y saber, venga, porque vamos a decir que ya hablamos, que ya hicimos jornadas de preparación, que ya hicimos la capacitación correspondiente, o sea, pero en términos reales no se hace lo que la dimensión tan grave del problema requiere. Fíjate, regalan los datos duros, Tony, porque tú que los debes tener muy a la mano. ¿Cuáles serían los datos duros que hoy nos tendrían que alertar a que no debemos bajar la guardia en ese tema? Claro, yo creo que para hablar de datos duros tendríamos que hablar primero de todos los problemas contextuales que dan lugar a los riesgos en la situación de trata, ¿no? Y entonces tú señalabas hace un momento, cuando hablabas del tráfico, hablabas justamente de la movilidad humana. Y claro que la migración viene a ser uno de los focos rojos. El hecho de que la gente sienta la necesidad de trasladarse de un país a otro, simplemente por supervivencia, porque en sus propios países viven pues la devastación climática, porque viven la devastación económica, pues, la falta de empleos, la inseguridad, los desplazamientos forzados. Obviamente... Digo, este fenómeno tan solo que fue que querían irse todos los latinoamericanos a Estados Unidos, ¿no? Ajá. El tema ahorita de las caravanas es un fenómeno que de ahí se desprenden varios temas. Claro, entonces estamos ahí pensando que hay toda una proporción enorme de la población que quiere desplazarse para la búsqueda de mejores oportunidades de vida y que esos son el foco clave para ser captados, para ser trasladados y en el camino violentarle todos los derechos posibles. O sea, yo me imagino que tú ya has profundizado un poco sobre qué sucede en una ruta migratoria y pues nos damos cuenta que sucede de todo. Dentro de ellas está la trata y el tráfico. En el paso de ese caminar está el atropellamiento de todos los derechos. Claro, mientras llegas a la frontera, si te regresan de la frontera es el mismo transitar y todavía con un nivel mayor de violencia. Sí, claro, y aparte también haciendo que te quitan un derecho. Claro. Porque tienes el derecho a migrar. Claro, o sea, cuando hablamos de la movilidad humana como derecho humano, valga la redundancia, pues estamos hablando de que tendríamos que hacerlo en las condiciones apropiadas. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones apropiadas están fuera del nivel y del alcance de las personas? Pues las personas se van a someter a cualquier persona que los capte y les haga creer que van a llegar del otro lado, ¿no? Entonces, creo que aquí el hecho de ver el contexto nos ayudaría a ver esos grandes números que bien yo te puedo decir 50.000, 60.000, 70.000, pero la verdad es que como se da de una manera tan invisibilizada, ni siquiera podemos llegar al dato exacto, ¿no? O sea, hay quien habla de que tenemos 46.000 personas en el mundo en condiciones de esclavitud, donde la trata es una de ellas. Hay quien
nos habla de 51 millones, o sea, en realidad creo que cuando nosotros tratamos las problemáticas comunes que se viven simplemente aquí, de la gente que vive en las zonas rurales, en Jalisco, cuánta gente está o va en camino a Estados Unidos por una búsqueda de vida mejor, te estamos hablando de que es casi el 60% de la población de una comunidad y el otro 40% que se quedó porque son mujeres y niñas. Entonces, el problema es bastante fuerte y las condiciones y la diversificación que se da de las modalidades de la trata, pues son enormes, son enormes. Si hablamos de la ruta del Pacífico, todo lo que va quedando en el camino, cómo son captados por las redes delictivas, y si hablamos de una modalidad de trata, los menores de edad que son captados por las redes delictivas, simplemente ustedes pónganse a pensar en cualquier comunidad de Monterrey y díganme cuántos chavos de menos de 17 años o de menos de 18 años están trabajando para las redes delictivas. Entonces, el problema de la trata bien podría ser una preocupación de emergencia nacional. Y sin embargo, muy poco se hace siquiera hablar de él. Por lo delicado del tema, a veces es un tabú, ¿no? Claro, claro, o sea, incluso debiera de estarse tratando ahorita en las campañas que se han desencadenado, ¿no?, de todos los candidatos, y sin embargo es un tema que todo el mundo le saca la vuelta, porque sabemos las implicaciones que tiene. Entonces, creo que visibilizar los diferentes rostros, las diferentes voces, las diferentes miradas acerca de las distintas modalidades de la trata que se dan en nuestro país, pues realmente nos llevaría una jornada especializada para cada una de las modalidades. Fíjate, Tony, la verdad lo que sí me queda claro, lo que me hace sentido y lo que hace que valga la pena este caminar por la paz es conocer gente como tú, conocer gente que está tan comprometida y saber que no estamos solos, ¿no? Porque pues me queda claro que una persona que está aglutinando tantos esfuerzos, que está preocupada porque 16 países hoy estén trabajando en conjunto al unísono y que aunque pareciera que estamos como gritando en el desierto, ¿verdad?, esa gotita va funcionando, se va cayendo, va fluyendo. Yo no me quiero ir sin decirte que me siento muy honrado por conocerte, Tony. De verdad, yo en este trabajo he trabajado la paz desde el derecho humano, no la paz desde lo espiritual o lo utópico, sino desde ese gran derecho humano. Tú eres un pilar, porque yo siempre he dicho que la ausencia de justicia siempre será una ausencia de paz. Donde no hay justicia, donde no hay derechos, no podemos hablar de paz. Entonces, bueno, pues me gustaría mucho que nos regales una última reflexión y cómo nos podemos sumar a tu esfuerzo, Tony. Gracias. Pues dicen por ahí que las personas cuando nos conjuntamos realmente no es casualidad, o sea, es una coincidencia de pensar, ¿no?, de sentimientos, de compromisos. Y bueno, así hemos ido conjuntando cómplices de lucha. Y bueno, yo me siento muy orgullosa y muy agradecida de estar aquí con ustedes, de que hayan venido ustedes acá, ¿no?, en búsqueda de estos sueños de paz, ¿no? Yo creo que lo que queda en el fondo de cada una de las personas que nos enganchamos y nos apasionamos con estas luchas, pues tiene que ver esa utopía, ¿no? Pensar que los derechos para todos son una realidad y que los derechos para todos no los van a dosificar desde arriba, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que los tenemos dentro, que los tenemos que encontrar, exigir y luchar por ellos. Entonces, cuando yo me he visto desde cómo llegar a un pueblo de montaña en Sucre, Bolivia, por ejemplo, de haberme trasladado desde Brasilia, de pronto a Montevideo, pasar Cochabamba, pasar tantos lugares para llegar a un punto en la montaña y decir: aquí estamos los que estamos luchando porque este mundo tenga una mejor oportunidad para todos, ¿no? O sea, te platico de esto porque justamente en Sucre era una congregación de jóvenes de todo el país, de Bolivia, desde los Andes hasta el Amazonas,
y eran jóvenes que estaban representando sus luchas en cada una de sus comunidades. Iban de diferentes organizaciones civiles, de representaciones del gobierno, y cuando tú ves que esos jóvenes, eran más de 500 jóvenes, se estaban preparando de cómo llevar estas medidas preventivas para visibilizar lo que se vive en el día a día y que tiene que ver con los diferentes delitos de la trata, pues entonces dices, bueno, si bien es cierto, el monstruo de 1000 cabezas todavía sigue muy grande, pero estamos preparando los cuadros para al menos que la gente no caiga en ello. Pensar, por ejemplo, que en otros países como en Argentina, organizaciones en pro de la explotación sexual van a las escuelas secundarias a dar supuestas pláticas informativas sobre la libertad sexual, sobre cómo ellos pueden tener derecho a un trabajo sexual y poder llegar ahí y poderles decir de cara a esos mismos jóvenes, eso que les están vendiendo es trata, eso que está vendiendo es violencia sexual, y que los jóvenes lo entiendan y que digan, al menos yo no voy a ser un consumidor de pornografía porque tengo que pensar si la persona está siendo violentada, está siendo explotada. O siendo obligada. Entonces, claro, siendo obligada. Entonces, ahí es cuando tu trabajo vale la pena. O sea, cuando tú ya lo sembraste, cuando tú ya diste la posibilidad que otros lo dispersen, entonces vale la pena. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Tony, sabiendo que esos grandes luchadores por hacer de las utopías una realidad, aquí tengo un gran ejemplo de esa gran soñadora que se atrevió a soñar y hoy se atrevió a realizar. Y bueno, no me queda más que agradecerte. Esto fue Derechos de Réplica. Gracias, Tony. Sigamos hablando de paz. Plugged in, polarized, fist raising anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect.